Pues voy a abrir aquí los trabajos de esta tarde con las presentaciones de los libros de cuentos nuevos de Mário de Andrade y la antología Yo Soy 300, 350, con textos significativos de la literatura brasileña de Mário de Andrade para las estudiantes y los estudiantes de México, ¿no? Y pues que sabe de los países de hispanohablantes, ¿no? Me da mucho gusto, mucha alegría estar aquí en esta tarde con ustedes. Paula Bramo va a presentar cuentos nuevos, ¿no? Junto a las traductoras y el traductor, y Eda Magri va a presentar la antología, ¿no? Entonces, el libro, el Cuentos Nuevos, ¿no? Fue una traducción. Bueno, ambos fueron realizaciones del Seminario de Traducción Literaria de la Embajada de Brasil en México y del Seminario de Investigación, Lenguaje Poético y Pensamiento Crítico sobre lo Contemporáneo en Iberoamérica de la Facultad de Filosofía y Letras. Es una publicación de la Cátedra João Guimarães Rosa, ¿no? De la Cátedra Extraordinaria de la Colección de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Embajada de Brasil en México. Entonces aquí pues les presento los traductores, ¿no? Leonardo González, Mariana Rivas, Karina Montserrat Valadares Figueroa y Cláudia Gomes. Les dejo con Paula Bramo para la presentación de Cuentos Nuevos. Muchísimas gracias a la Facultad de Filosofía y Letras, a Federico, a Diogo, a la Embajada de Brasil en México y a la asistencia de ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Da mucha alegría que estemos otra vez reunidos en la presencialidad, además en este mes tan hermoso lleno de jacarandas, y estemos otra vez retrasando las redes de afectos y de trabajo en comunidad. Entonces, pues me siento muy emocionada de estar aquí y quiero saludar a los traductores de este par de libros y felicitarlos mucho, y felicitar también el trabajo inmenso que ha hecho Claudia al organizar estos eventos que han puesto en movimiento 3 cátedras vinculadas con la cultura brasileña, distintas universidades, distintos tipos de actividades, desde talleres hasta proyecciones de cine. Si no se han acercado a ver el programa completo de todo este ciclo de estudios y debates sobre el modernismo brasileño, los invito a que lo hagan. Y pues yo aplaudo muy enfáticamente como este despliegue de energía generosa que ha emprendido Claudia. Y bueno, estoy muy contenta de que estemos presentando aquí además libros en su materialidad, también como que estamos de pronto volviendo a lo tangible, y libros que no existían. La presentación de una nueva traducción es un motivo de fiesta, ¿no? En mi caso me toca presentar los Cuentos Nuevos de Mário de Andrade, y voy a volver a nombrarlos a todos porque es muy importante nombrar a los traductores. Traducido por Cláudia Gómez, Leonardo González, Mariana Rivas, Mauricio Garcés, Melissa González, Karina Montserrat Valladares Figueroa. Entonces, pues, yo creo que el acto de publicar este libro y también la antología Yo Soy 300, que además, hay que decirlo, surgen en un momento en el que también está saliendo la Paulicea Desvariada en la editorial Alias, en traducción de Rafael Toriz, es importantísimo porque no había obras de Mário de Andrade. O sea, es increíble que hemos estado durante horas discutiendo y escuchando críticas sobre la importancia y sobre lo problemático que ha tenido el movimiento modernista. Sin embargo, no teníamos los textos traducidos en español en México. Sí había otras traducciones en otros lados, pero que yo sepa, de Mário de Andrade en México, o por un traductor mexicano, solo se había traducido Macunaíma, por Héctor Olea. Entonces, hay que festejar mucho que esto esté sucediendo, que esto se esté poniendo en movimiento, y vincularlo con todo el movimiento crítico que hemos tenido ocasión de escuchar en estos días, en estas jornadas, que no puede suceder si no tenemos también a la mano
los textos en español, porque entonces queda restringido a un público muy limitado. Además tenemos que pensar que son textos pues difíciles, es decir, Mario de Andrade es un autor bastante complejo, y si no se tiene como un buen nivel de portugués, la lectura queda muy limitada, ¿no?, en México o para los lectores de países hispanohablantes. Entonces aplaudo mucho que se pueda leer en traducción, y creo que lo que los traductores, segundo lo que decía la traductora Nidia, que presentaba el otro día la traducción de Costa Lima, que decía que sentía que estaba dejando un legado, y sí lo está dejando. En efecto, este tipo de trabajos dejan un legado, imprimen, dejan su impronta sobre el medio literario, sobre el sistema literario del país al que llegan. Entonces, pues sí es algo muy importante lo que hicieron, y lo aplaudo. Y bueno, habría que pensar, ya se estuvo discutiendo por qué no se había traducido a Mario de Andrade, ¿no?, esta ausencia de Brasil tan pesada en la concepción de la cultura iberoamericana o latinoamericana, etc. Yo creo que también una de las razones, aparte de las cosas más complejas y culturales, es simple y llanamente pues la dificultad del autor. Es un autor muy difícil, y entonces pues se metieron un consensón a las patadas y me parece que es un acto muy valioso. Lo aplaudo el resultado que hay aquí. Mario de Andrade, pues no tenemos, o sea, creo que todos los que estamos aquí sabemos cuáles eran sus características, pero era un virtuoso, irreverente, ¿no?, pero riguroso, era un juguetón riguroso, y en este tipo de aparentes paradojas se movía pues toda su estética. Y entonces las investigaciones que realizó, toda esta exploración de la identidad nacional, toda esta exploración de léxicos, mitos, de la diversidad brasileña, que tiene sus problemas evidentemente en la forma en que se representó y se tradujo en su obra, lo llevó a una especificidad, a un estilo tan específico, tan específico en el léxico, por ejemplo, a una riqueza léxica tan grande que pues la especificidad se vuelve oscura, ¿no? O sea, empieza a arrojar sombras y empieza a volver el texto Mario Andrade en el que el lector original puede decidir navegar sin penetrar esos espacios oscuros y dejarlos en su oscuridad, que también tiene su encanto, ¿no? Que creo que es algo que sucede con muchos de los lectores de Mario de Andrade en portugués. No creo que todos sepan los nombres de todos los mosquitos y de todos los pájaros que enlistan Macunaíma, y a veces ni siquiera se sabe qué son. A veces Mario de Andrade nos hace el favor de decirnos y todos esos moscos y todos esos pájaros, pero a veces ni siquiera está esa explicación, y el lector se queda en la oscuridad, y la oscuridad produce también un efecto estético, y produce también un efecto humorístico, y produce también un efecto de provocación, pero cuando se traduce no se puede uno dar el lujo de dejar esos espacios oscuros. Y en el caso de Mario de Andrade me parece que hay un rasgo que él mismo denuncia. Él sabía, era evidentemente consciente de su dificultad, y tiene este texto del escritor difícil, que canta citar, que, bueno, lo voy a citar de memoria y seguro me equivoco, pero es: eu sou um escritor difícil com muita gente inquieta, essa culpa é fácil de se acabar de uma vez, basta tirar a luz nesses pés. Entonces, me gusta que él mismo denuncia la existencia de una cortina, de un velo, que está allí para los lectores de la lengua original, pero que el traductor tiene que descorrer, o bueno, supongo que puede no hacerlo, pero sí. Entonces, la invitación de Mario en ese poema es a descorrer la cortina, ¿no? Y el traductor tendría que descorrerla, pero luego quizá volver a recorrer para volver a dejar oscuras estas partes, ¿no? Y me parece muy interesante, pues yo quiero escuchar la experiencia de los traductores trabajando con esta oscuridad, con esta, pues además con esta coloquialidad, con esta presencia muy fuerte de la identidad brasileña en el lenguaje, en los giros lingüísticos y todo. Y aplaudo la presencia de mexicanismos, por ejemplo, que fue una decisión tomada conscientemente, que no avasalla ni borra la presencia de voces africanas ni de voces indígenas,
pero que sí viene a aportar un elemento más a esta rapsodia, ¿no? No me parece que sea ajeno a la poética marioandradina, que se inserten allí de pronto palabras que pues son de otra cultura y que nos echan un gancho a los lectores mexicanos, producen un efecto también humorístico, le dan una carga oral a los textos y que, pues sí, o sea, tienen esta idea de ensamblaje de culturas y de pluralidad. Aplaudo mucho esto, estoy muy, muy, muy contenta, los felicito mucho a todos. Pido disculpas por los cantinfleos y más bien les paso el micrófono a ustedes para que nos digan, pues, cómo fue esta experiencia de traducir a uno de los autores más difíciles de la literatura brasileña. Perdón, se me olvidó decir que además en México y bueno, en muchos países de habla hispana estamos un poco, lo voy a decir en términos que parecen despectivos pero no quieren serlo, estamos un poco condenados a las antologías. Es decir, el texto y el cuento y la poesía son géneros que generalmente dan la tentación de antologar, ¿no? Y las antologías son importantísimas y no existiríamos sin ellas, y yo soy una gran lectora de antologías, pero no deja de dar mucho gusto que se presente un libro, bueno, porque no es traducido al español, pero además en su totalidad, porque la concepción de la totalidad del libro también forma parte del proyecto estético y artístico del autor, ¿no? Entonces este es un libro que Mario planeó, salió póstumamente, pero Mario planeó en su completud, y tenerlo así también nos da una idea de que Mario hacía estructuralmente bajo. Pues también aplaudo mucho eso. Bueno, pues gracias a todos por venir. Yo soy Leonardo. Yo traduje Detrás de la Catedral de Rouen, que pues estoy de acuerdo con esta idea de que en el texto existe una especie de oscuridad que sí se tiene que de alguna manera iluminar para poder asimilar el texto a un nivel en el cual pueda después transmitirse en la lengua propia. Y el texto Detrás de la Catedral de Rouen es un texto que en lo personal, pues no solamente como a través de este extrañamiento que produce en el lenguaje, tanto el uso de neologismos como esta mezcla con el francés, por ejemplo, con el habla cotidiana, sino la misma temática del cuento es oscura, y entonces pareciera haber una relación entre contenido y forma que entonces hace que uno se sienta con mucha más responsabilidad de tratar de respetar esa relación entre el contenido y la forma, porque sí, la traducción de los textos nunca fue, y lo trabajamos mucho en el seminario, nunca fue la transformación literal de las palabras al español, sino que había toda una interpretación, una revisión de qué tenían de especial estas particularidades lingüísticas, cuál era, por ejemplo, también como, no lo sé, digamos, qué tan cotidiano es esta palabra, por más adecuada que parezca para traducirla por esta otra, o sea, su uso qué tan similar es, ¿no? O sea, una de las cosas que más me quedan en mente es como, puede que pensando en esta elección de palabras, puede que la palabra sea muy precisa para representar lo que se supone que tiene que representar, pero dentro del sistema del idioma, cómo funciona, o sea, tiene esas mismas connotaciones que las tiene en el portugués, o sea, se usa en los mismos contextos, funciona de la misma manera. Y con Mario Andrade
hay un extrañamiento en las palabras en donde pues uno se podría preguntar, bueno, a lo mejor yo desconozco que en el portugués de Brasil, en el portugués de tal región, se utiliza de esa manera, pero no, o sea, en el seminario Claudia constantemente nos recordaba que no, que Mario estaba intentando extrañar a través del lenguaje al lector con el uso de esas palabras, y entonces ese mismo extrañamiento habría que tratar de emularlo también en la traducción, ¿no? Entonces, pues yo creo que del texto, que pues a mí personalmente me pareció más complejo traducir Detrás de la Catedral de Rouen que el prefacio interesantísimo, a pesar de que el prefacio interesantísimo también es un texto que me gusta muchísimo. Pues creo que existen muchas variantes que hicieron que batallara y que tardara bastante tiempo en entregar el texto. Pero sí, yo concuerdo completamente en lo complejo que es Mario Andrade y esa oscuridad que conlleva su literatura. Bueno, por lo menos este texto. Yo soy Mariana, yo ya soy egresada de la licenciatura en Letras Portuguesas y más que nada quisiera platicar sobre la experiencia que pues tenemos nosotros como alumnos que ya cursamos la licenciatura. La verdad es que este tipo de cursos para nosotros son muy inspiradores, no solo como alumnos, sino como profesionales y futuros profesionales que están aquí en la literatura portuguesa. El área de la traducción, como bien lo comentaron, es un área muy complicada, es un área de mucho leer, mucho investigar y sin embargo es un área que las personas no valorizan tanto. Eso es algo que me di cuenta en el curso, muchas veces caemos en lo traduzco en Google o lo traduzco con los conocimientos que tengo. Lo que yo me llevo pues de esta experiencia es que la traducción es un trabajo mucho más arduo de lo que se piensa. La verdad es que no quiero decirlo en un mal sentido, pero las personas no valoran las traducciones como lo que son. Sinceramente creo que el trabajo de los traductores merece un reconocimiento mucho más grande, pues porque creíamos, bueno, son cuentos, ¿qué tan difícil puede ser traducir un cuento? La verdad es que detrás de cada cuento hay una investigación ardua, una investigación muy grande que muchas veces no se reconoce o no se ve. Me parece que eso es un punto muy importante de rescatar y que nosotros, pues como traductores, futuros traductores profesionales y futuros profesionales de las letras portuguesas, deberíamos tener muy presente. Así que muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por darnos a conocer este arduo trabajo, porque muchas veces nosotros como alumnos no lo valoramos, no nos damos cuenta, sino es hasta que ya lo vivimos. Así que pues muchas gracias a todos los que nos dieron la oportunidad de participar. Vamos aprendiendo, vamos empezando, pero vamos por un muy buen camino. Gracias. Bueno, hola, yo soy Karina, traduje dos cuentos, Federico Paciencia y Pablo de Navidad, junto con Claudia. Más que nada lo que yo me llevo de toda esta experiencia es el haber estado trabajando con una amiga todo el tiempo, de las videollamadas de como una hora, de tener que estar hablando de simplemente un párrafo, cómo traducirlo, marcar las diferencias, qué piensas tú de esto, qué piensas de esta palabra. La verdad es que muchas veces pensamos que la traducción, el trabajo en sí es totalmente solitario, pero la verdad es que siempre necesitamos a alguien con quien podamos hablar de todo lo que está sucediendo y que nos pueda entender en el lenguaje y que nos pueda apoyar si lo estamos haciendo bien o mal. Y pues nada, eso pues. Bueno, yo soy Claudia y bueno, como está Karina, traduje Nelson y el Pablo de Navidad. Y pues justo era lo que quería comentar, que es la traducción, la verdad que es una tarea bien difícil, ¿no? Que yo personalmente igual me llevo esto de haber trabajado en equipo, porque fue más que con mi compañera, ¿no? que me tocó muchos cuentos, justo las llamadas, o sea, el que tú entiendes aquí, el entiende esto, las traducciones, pero luego no tenían nada que ver una con la otra. Por qué esta investigación, ¿no? Porque recuerdo una parte en Nelson que era de fauna, ¿no? Sí, de fauna.
Pero yo, es que no, aquí en México, pues, ¿qué planta es, no? O sea, y no, resultaba que era una planta originaria del Amazonas, o sea, todo esto que no hay aquí, tienes que investigarlo, tienes que contemplarlo, cosas que parecen muy fáciles, pero que en realidad no son. Y pues no sé, es una experiencia muy grata y la verdad me la pasé muy bien, o sea, a pesar de que fue muy difícil, porque sí, Mario es muy difícil. Lo disfruté muchísimo y agradezco también la oportunidad que nos dieron de pues, traducir estos cuentos y todo eso. Pues, ya. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Empiezo por agradecerles la invitación para presentar este libro de Mário de Andrade en esta noche. Y les digo que estoy muy contenta de estar aquí entre tantos y tan buenos traductores de la literatura brasileña y por la oportunidad también de hacer más rica la mía investigación que llevo en UERJ y que es sobre la literatura brasileña en el contexto latinoamericano, pensando un poco la inserción, se dice inserción, de ella en esta otra lengua, en esta otra cultura, ¿no? Y también la inserción de la literatura mexicana, argentina o la literatura hispanoamericana en Brasil. Entonces, estos días para mí están siendo muy ricos porque estoy aprendiendo mucho y acompañar un poco este trabajo de traducción ha sido muy bueno para mí. Me gustaría abrir entonces la presentación del libro Yo soy 350, una antología con la lectura del poema que da nombre al libro. Solo que no voy a hacer con mi español tan malo y voy a pedir a uno de los traductores que lo lean. Este micrófono, ¿puede ser? Yo soy 300. Yo soy 300. Soy 350. Las sensaciones renacen de sí mismas sin reposo. Oh espejos, oh Pirineos, oh Caizaras. Si un dios se muere, iré a buscar en Piayuí a otro. Abrazo en mi lecho las mejores palabras, y los suspiros que me salen son violines ajenos. Yo piso la tierra como quien descubre un hurto en las esquinas, en los taxis, en las camaritas sus propios besos. Yo soy 300, soy 350. Pero un día al final toparé conmigo. Seamos pacientes, golondrinas cortas, solo el olvido condensa, y entonces mi alma servirá de abrigo. Muchas gracias. Como dice el título entonces de este libro, que ahora se publica aquí en México, fruto de un intenso trabajo de investigación y traducción liderado por la profesora doctora Cláudia Díaz Sampaio en alianza con la Embajada de Brasil en México y la UNAM. Mário de Andrade entonces es muchos hombres, muchos escritores. Soy 300, soy 350, ya lo escucho decirlo en español en su famoso poema traducido a la presentación de este libro y ahora aquí leído. Estos 300 hombres se dan a ver como poeta, ensayista, escritor de cartas, profesor de música y crítico literario en la hermosa antología que aquí se presenta. En el poema, sin embargo, esos muchos que nunca hicieron a Mário en una imagen definitiva, todavía no se incluye a un Mário, que aparece en una carta enviada a su amiga y escritora Enriqueta Lisboa. Aparentemente, él se presenta ahí como un hombre malo, malvado. Digo aparentemente porque Enriqueta no publica las dos primeras páginas de esta carta y solo sabemos cómo se siente con su contenido el autor cuando se esfuerza por deshacer esta imagen
que él mismo construyó de sí mismo como frívolo o malo. Él escribe: fue entonces que me quedé aterrorizado conmigo mismo y le escribí, menos para contarle lo que no puedo ser, que para liberarme de mí mismo. Y de hecho me liberé. Volví a ser solo 350 marios, repudiando de golpe los 351. Habría mucho que decir sobre este uno que él rechaza, pero dejo la tarea a aquellos que leerán este libro y tratarán de armar el rompecabezas que es el escritor. Por ahora, solo diría que algunos de estos marios pueden ser conocidos en el libro que presentamos hoy, y también diría que Mário de Andrade fue un gran trabajador de la cultura, el fundador de una institución con una política de patrimonio cultural de excelencia, el IPAM, habiendo asumido cargos públicos con los que pudo velar por la cultura brasileña, incluida su misión folclórica, dando a conocer la riqueza de la música de todos los rincones del país, especialmente la del Nordeste, en un gran gesto constructivo, más allá de toda la destrucción que emprendió el movimiento del modernismo brasileño de la Semana de Arte Moderno de 22. La obra de Mário de Andrade fue fundamental para quitarle el aire solemne y artificioso a una literatura de imitación que, gracias a su profunda erudición y vasto conocimiento de la literatura latinoamericana, así como europea, nunca quiso que fuera xenófoba, se dice xenófoba. Escribió Macunaíma, el libro más grande de la época modernista, a mi decir, el de la creación literaria a ritmo brasileño, a ritmo de nuestro portugués hablado, a ritmo coloquial, que contrasta ferozmente con cualquier solemnidad dictada por la norma. Y ese es precisamente el diferencial hoy de una literatura brasileña que se internacionaliza. Mário de Andrade es considerado por una estudiosa francesa, Pascale Casanova, y la cito, el fundador del espacio literario brasileño, en la medida en que es el primero, con toda la generación modernista que, reivindicando y creando una diferencia nacional, hace al mismo tiempo que el espacio literario brasileño entre en el gran juego internacional en el mundo de la literatura. La revolución de Mário de Andrade y de los modernistas de la década de 1920 sería la conquista de este lenguaje literario brasileño. Entonces ella dice, la literalización de la lengua oral permite así no solo manifestar una identidad distintiva, sino también cuestionar los códigos aceptados de las convenciones literarias lingüísticas, de la inseparable corrección gramatical, semántica, sintáctica y social o política impuesta por dominación lingüística y literaria y provocan rupturas violentas, a la vez políticas, la lengua del pueblo como nación, sociales, la lengua del pueblo como clase y literarias. Para el autor, entonces, el desconocimiento de Macunaíma en Europa es, ainda hoy, una prueba simétrica del etnocentrismo crítico de los centros. Pero no me interesa mucho la Europa en eso todo. Pero me interesa una anécdota que ella cuenta en su libro, que hace un poco de luz, se dice, subraya un poco nuestra situación hoy, ¿no? Ella dice que la traducción al francés recién se impone en 1979 y que fue hecha por Jacques Thierry, tras ser rechazada por varias editoriales gracias a un gran malentendido. Publicada en una colección dedicada a los escritores en lengua española del boom, se asimila a su estética llamada barroca, con la que evidentemente no tiene ninguna relación. Entonces, sin ironía, el libro fundador de una literatura en lengua brasileña pasa su internacionalización por la lengua española
y por un malentendido de su concepción, ¿no? Hoy sabemos que de eso se trata. La traducción al español o al inglés es un requisito básico para escapar de la prisión del mercado nacional o de la lengua nacional también. De ahí la importancia que tienen para nosotros estas traducciones mexicanas de Mario. No solo las de hoy, sino todas las que se han hecho hasta ahora. Y tengo el honor entonces de estar hoy aquí en una mesa con una de las grandes traductoras de nuestra literatura en lengua española, que es Paula Abramo. Y también saludo con alegría el inmenso trabajo realizado por ella, por la Cátedra Guimarães Rosa, que tiene una larga trayectoria, hoy con la doctora Naira Naya, y también los nuevos traductores que están trabajando en el taller de traducción de la Embajada de Brasil en México con Claudia. Entonces, les digo que tengan una larga vida, que la sociedad entre los dos países, las dos lenguas y los muchos trabajadores sea frutífera y duradera. Entonces, les agradezco mucho el trabajo y les parabenizo, les aplaudo, y no sé si quieren decir algunas palabras más sobre esta traducción, pues si quieren, están invitados. No sé si alguien quiere preguntar algo. También decir que el libro está disponible, ¿no? Ahí afuera para comprar, para llevar para casa, para leer, para conocer. Y creo que Claudia quiere decir algo. Muchas gracias por las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, más bien que quisiera dar pues hacer una difusión, ¿no? Que dentro del ciclo de estudios y debates vamos a tener la exhibición de Macunaíma en la Cineteca el 1 de abril, viernes, a las 8 de la noche. Y también me gustaría invitarlos a los cursos que incluso uno de ellos va a ser impartido por la profesora Ieda Magri, el otro por la profesora Magalhães Pinto y por el profesor Javier Villarreal, en el claustro de Sor Juana. Ahí pueden pues ver los horarios y es a partir de lunes, ¿no? Los lunes, martes y miércoles de 10 a 2. En nuestra página del ciclo, y ahí está el correo para pues que hagan sus inscripciones. Son gratuitos y bueno, también una oportunidad más de conocer y de trabajar, ¿no? Muy de cerca con la literatura brasileña y con el tema también del modernismo brasileño. Y pues muchas gracias y invito a todos y a todas a leer los libros de Mário de Andrade, ¿no? Y que ahí nos encontramos en el hall. Muchas gracias.